Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en este encuentro que vamos a compartir, estimamos durante 1 hora y cuarto. En el día de hoy llevaremos adelante la primera actividad del ciclo de charlas virtuales UMAI, que está organizado por el área de extensión universitaria que depende de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Este ciclo se lleva a cabo en conjunto con las distintas carreras de grado y forman parte del plan de adecuación de actividades de extensión universitaria que en principio estaban previstas como presenciales, respondiendo de este modo y una vez más UMAI a las actuales circunstancias que nos impone la situación de pandemia que estamos transitando. La charla de hoy la hemos titulado Desafíos y oportunidades en el nuevo escenario laboral COVID-19. Vamos a compartir ideas, criterios relacionados con aprendizajes, con formas de adaptarnos a estas nuevas circunstancias, y también vamos a conversar sobre oportunidades que presenta este nuevo escenario laboral, escenario económico, escenario psicosocial, escenario familiar, escenario jurídico, desde muchos puntos de vista. Pero en principio vamos a abordar este nuevo escenario desde 3 perspectivas. Y estas 3 perspectivas responden a los 3 prestigiosos profesores que tenemos con nosotros en el panel. Vamos a hacer el abordaje desde el punto de vista de lo que es la relación del trabajador en una organización a través de su área de recursos humanos. Vamos a trabajar también las cuestiones vinculadas a los temas jurídicos y qué aspectos relevantes conversar respecto de esta cuestión relacionada con el COVID y las nuevas normas que emergen de esta circunstancia de excepción. Y el otro aspecto que vamos a abordar es el aspecto psicosocial, el aspecto psicológico, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, las nuevas formas en donde el trabajador tiene que estar trabajando en su casa o el trabajador es requerido obligadamente porque está transitando, digamos, o desempeña una de las actividades llamadas esenciales. Así que los 3 enfoques son recursos humanos, derecho laboral y psicología. Yo soy Darío Ciani y en esta oportunidad voy a tener la grata experiencia de coordinar este panel, que está integrado, como les decía, por 3 prestigiosos profesores que forman parte del equipo docente de UMAI en carreras que integran la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales. Yo soy director de la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, y bueno, nos están acompañando María Inés Maldonado. María es contadora pública de UBA, es licenciada en Gestión de Recursos Humanos de UMAI, es profesora adjunta de la materia Gestión de la Capacitación en UMAI y se desempeña como gerente de recursos humanos para un grupo empresario en la actividad privada. El otro profesor que nos acompaña es Ariel Gorodetsky, que es licenciado en Administración, es MBA, tiene un máster en negocios, es profesor titular de la cátedra Practicum, que es de Psicología Organizacional y Empresarial de la carrera de Psicología de UMAI, y es consultor en temas de emprendedurismo, capacitación y desarrollo organizacional. Y la última perspectiva la vamos a trabajar con Mateo Fusalva, que es abogado, es contador público nacional, es docente investigador, es subdirector del Departamento de Derecho del Trabajo de la carrera de abogacía de UMAI y se desempeña como consultor sobre temas de derecho individual y derecho colectivo del trabajo. Vamos a empezar desde la perspectiva de lo normativo. Vamos a trabajar con algunas preguntas, con algunos temas, y estos temas los vamos a enfocar desde el punto de vista de, el afrontamiento a determinados desafíos. Entonces, el primer afrontamiento que me gustaría plantearle a Mateo
es el desafío de convivir con una jornada laboral que se torna difusa. Es decir, se torna difusa entre la vida laboral, la vida privada, se desorganizan las rutinas, podemos estar atravesando circunstancias en donde el empleador invade la vida privada del trabajador, donde hay distintas reglas formales, en donde el trabajador tenga que tratar de adaptarse a las nuevas reglas y quizás esté generando incumplimiento de esas nuevas reglas. Es decir, hay una serie de derechos y obligaciones que se alteran cuando uno está trabajando en casa. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías decir, Mateo, respecto de este desafío, ¿no? De cómo resolver esto? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen y, si me lo permite la conexión, estemos esta hora 15 todos juntos. Bien, ante todo tenemos dos colectivos. Primero los trabajadores esenciales, o los que no están exceptuados a la dispensa de ir a su puesto de trabajo, y los no esenciales. Dentro de los no esenciales tenemos los que están haciendo tareas desde su hogar y los que por su naturaleza o por su forma no lo pueden hacer desde su hogar. Estos mal llamados teletrabajadores, ¿por qué? Porque la realidad es que lo que estamos tratando de hacer es seguir la cuestión presencial en nuestras casas. Surgen estos problemas de cómo diferenciamos la vida privada, la vida con nuestras familias o con quien convivimos, con la vida laboral. Imaginemos que nosotros tenemos un horario laboral de lunes a viernes de 9 a 17, sábados de 9 a 13. Perfecto. Cuando hacía mi tarea presencial, salía de mi trabajo y, en teoría, mi empleador no podía ir a la esfera íntima mía con cualquier cuestión que tenga que ver con llamados telefónicos, WhatsApp, mails y demás. Estaba en mi derecho la cuestión de contestar o no, derecho. Ahora bien, muchos autores ahora están con el tema este del derecho de la desconexión digital y demás, pero lo que tenemos que determinar es que nuestro marco normativo, nuestro orden público laboral sobre la jornada de trabajo está bien plasmado. Tenemos primero la Constitución Nacional con la jornada limitada en el 14 bis, seguramente lo recuerdan, el primer párrafo. Después tenemos la ley de jornada, después tenemos el convenio 1 del OIT y por último también lo normado en la ley de contrato de trabajo. Es decir, que lo que dice todo este marco normativo, simplificándolo y sin entrar en tecnicismos jurídicos, es que las jornadas son 48 horas semanales, 8 horas diarias. Hay una jornada prohibida, que es a partir del sábado a las 13 horas, hasta las 24 horas del día siguiente, hasta la nueva jornada, y eso se considera descanso. ¿Está? Entonces, en teoría, si vamos a nuestras casas y cumplimos una jornada laboral, que la jornada laboral hoy tiene que estar denunciada, porque cuando se denunció ante la ART que el trabajador iba a cumplir las funciones en su casa, luego de esa jornada, en teoría, por un derecho, no tendrían que invadir nuestros empleadores nuestro descanso. ¿Qué pasa? Al ser algo de emergencia y difuso, es muy complicado, pero en sí tenemos el marco normativo para qué. Y es muy importante que, también lo dice la ley de jornada, entre jornada y jornada, son 12 horas que tiene que haber entre jornada y jornada. Por ende, si yo coordiné con mi empleador una jornada de 9 a 17 y estoy el sábado a la tarde compartiendo con mi familia, si hay una intrusión hacia mi vida privada, en teoría tendría que estar reflejado en una guardia pasiva o en una hora extra, o bien es parte de esta emergencia. Entiendo que es complicado, que la verdad que este teletrabajo fue forzoso o este trabajo a domicilio, pero el marco normativo es claro. 848, esto lo mejora los convenios colectivos de trabajo o los contratos individuales, y la jornada prohibida, que es de sábado de 13 horas en adelante. Pero hay un problema de coalición. ¿Por qué? Porque la jornada está acentuada para directores y gerentes. Entonces, capaz el gerente tiene una presión un domingo al mediodía y tiene que esperar hasta la jornada laboral
de uno. Pero en sí el marco normativo está dado las bases y no hay una normativa sobre derecho de desconexión. Esto del derecho de desconexión viene de España, de Francia, que está normado, que es la prohibición del empleador de irrumpir la vida personal del trabajador fuera de la jornada de trabajo. Claro. Bueno, interesante. Esto nos introduce en un aspecto relevante de la negociación entre empleado y empleador, la negociación entre jefe y colaborador. Nosotros trabajamos en una cátedra que es una cátedra donde se ven temas de negociación, ¿no? Que frente a una situación de conflicto o de colisión, como decía Mateo, de intereses, lo primero que es necesario hacer es objetivar la situación. Y objetivarla es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De un derecho, de una obligación? ¿Yo te tengo que entregar una jornada de trabajo ilimitada o es una forma de cooperación mía? Esta forma de cooperación, ¿es una cooperación obligada, como en algún punto la ley de contrato de trabajo establecería que es la hora extra cuando la empresa está en determinadas condiciones que es necesaria la extensión? Y uno podría decir que hay todo un paraguas jurídico que tiene que ver con la emergencia sanitaria, que en cierta forma flexibiliza esa rigidez. Pero como decía el profesor, la jornada de trabajo es limitada y debe ser previsible, es decir, el derecho apunta a que el trabajador pueda administrar sus horarios. A partir de ahí, bueno, cada uno va administrando las flexibilidades que sean necesarias y convenientes, siempre dentro del principio de la buena fe y de un criterio de razonabilidad. Pero es muy importante este punto y por eso arrancamos con el profesor Mateo, porque frente a las situaciones confusas lo primero que hay que hacer es objetivar, es decir, pararse en el andamiaje formal de decir de qué estamos hablando, porque muchas veces suceden conflictos porque se pierde de vista si estamos hablando de que yo te debo, de que en realidad es una facultad del empleador o es un deber del trabajador, lo primero que hay que clarificar es eso. Bueno, profesor, gracias. Esto está bueno, digamos, conectarlo con Ariel, ¿sí? Con el profesor con el cual vamos a trabajar la perspectiva, digamos, psicosocial, respecto de el desafío de ponerle atención y desarrollar lo que se llama habilidades blandas, ¿sí? Que en el mundo de las ciencias duras son bastante, digamos, desechadas, ¿sí? Pero en el mundo de las organizaciones las habilidades blandas, que nos va a comentar ahora un poco el profesor, son prácticamente decisorias. Y más que nada se hay que dirigir y hay que responder por resultados que logran otros. Es decir, que cuando uno empieza a dirigir, la gran paradoja es que ya no me premian a mí por lo que yo hago, sino por lo que los otros hacen. Y el espacio de la convivencia es muy importante para el desarrollo de esto de las habilidades blandas. ¿Cómo es esto, Ariel? Bueno, gracias Darío, buenas tardes a todos. Sí, bueno, escuchándolo a Mateo con toda la reglamentación y objetiva de la situación, tenemos que entender de que hoy en día no podemos llamar a lo que estamos haciendo teletrabajo. Lo que estamos haciendo es trabajando en una emergencia que hace que la mayoría de nosotros estemos trabajando desde nuestros hogares. Y esto que bien hablabas vos, Darío, de habilidades blandas, es donde más tenemos que trabajar, es donde realmente se ven ruidos y crisis dentro de las casas y con las empresas, porque no estamos habituados a trabajar la gran mayoría de nuestros hogares, y no es, como decía, no es teletrabajo porque muchos de nosotros estamos hoy en día rodeados de nuestros hijos, nuestras parejas, que también están trabajando y también están haciendo sus actividades escolares. Por lo cual, esto que tenemos que trabajar de habilidad blanda principalmente es paciencia, flexibilidad, empatía, y acá donde se pone en juego muchas veces la negociación interna, ¿no? Y no, ahora vamos a hablar un poquito seguramente de la negociación o cómo ponernos de acuerdo con nuestro empleador, con nuestro jefe, pero también internamente es importante generar nuevos protocolos o nuevas reglas internas en la casa
donde podemos hacer más llevadera esta convivencia 24/7. Y acordar, ¿no? Principalmente lo que nos implica esta convivencia, donde a veces se mezcla lo trabajo con la familia, y tenemos que poder cómo nos ponemos límites y definir cuándo estamos trabajando y cuándo no estamos trabajando. Es importante generar estos acuerdos internos con las personas con las que estamos conviviendo. Es importante poder conocer la planificación del día, ¿no? En mi caso particular, aclaré en mi casa 5:30, tenemos una conversación donde necesitamos que haya 100 personas o más que puedan estar escuchando. Entonces tratamos de coordinar de que no haya más Zoom de otras personas. Y esto pasa seguramente en todos los hogares con los que estamos conversando, y eso es lo importante de trabajarlo. Acordar, negociar, porque no sirve de nada decir que lo nuestro es lo más importante. Acá hay chicos de primaria, en mi caso tengo chicos en primaria, en secundaria, en universidad, y cada uno con sus exigencias, por lo cual tenemos que estar muy atentos a que esto transcurra de la mejor manera posible. Pero yo creo que esas son las principales habilidades blandas que tenemos que ir viendo. Diría flexibilidad, paciencia y empatía. Empatía, como diríamos, es ponerse en los zapatos del otro, no solamente el estar atento a lo uno. Pero creo que obviamente vamos a seguir escuchando más cuestiones que podemos ir agregando después. Bueno, gracias, profesor. El tema de las habilidades blandas, el gran problema que tiene en el mundo de la organización familiar y en el mundo de las organizaciones empresariales, es que se les otorga un estatus muy por debajo de las cuestiones normativas, administrativas, tangibles, ¿no? Es decir, empatía, dice el profesor. Bueno, sepamos que la empatía es una herramienta de trabajo. La empatía, con saber el título nada más, leamos un poquito qué significa empatía. Pensemos un poquito cómo lo puedo llevar adelante. Las reglas que dice el profesor. Trabajando desarrollo de equipos de trabajo, team building en las empresas, el corazón de un grupo son las reglas de convivencia, los acuerdos. Y los acuerdos no salen de la nada. Primero hay que entender que la regla de grupo es un elemento técnico constitutivo de un grupo y hay que darle ese valor. Fundamentalmente cuando las personas que dirigen son extraparadigmáticas, o sea, provienen de otras áreas que no visualizan el impacto de las cuestiones de comportamiento en el mundo del trabajo. Entonces, respecto de este tema que planteaba el profesor de las habilidades sociales, son muy importantes, pero son muy importantes entenderlas técnicamente y fundamentalmente en los dos mundos en los que generalmente nos manejamos, ¿sí? Que son las relaciones intrafamiliares y las relaciones dentro de las organizaciones. Así que bueno, este es otro concepto importante que nos queda, ¿no? El de habilidades blandas. Todo aquello que tiene que ver con las formas en que yo oriento conscientemente el comportamiento para generar un determinado resultado en la interacción con otro. No lo que hago de carambola, sino lo que hago intencionalmente para. Y el andamiaje de reglas es algo que se construye. Primero se explicita. No puede haber una regla de convivencia que sea tácita o que la conozcan unos y otros no, pues si no, no es una regla de grupo. Entonces, el primer punto, explicitarla, que la regla emerja, y luego acordarla, y luego cumplirla, y luego monitorearla. Es decir, cuando se desvía, decir, no, un momento, acordamos esto. Bueno, eso es un proceso de trabajo, es una cuestión técnica. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a combinar ahora un poquito las conversaciones, incorporando la perspectiva del mundo privado, del área de recursos humanos, con la profesora, con Maldonado, con María Inés. Y vamos a seguir un poco con esta línea de lo que es el criterio de responsabilidad. Y hay un desafío, ¿sí? Un desafío que tiene que ver con la buena fe que debe haber en la relación entre empleado y empleador, y cómo hacer acuerdos para flexibilizar
los nuevos criterios en la administración de personal, las nuevas formas en que recursos humanos se comunica conmigo, yo me comunico con recursos humanos, las nuevas formas en donde nos notificamos de determinadas cosas entre mi jefe y yo. Así que, ¿qué podríamos comentar respecto de ese tema, Marinés, de esa flexibilidad que hoy requiere aceptar nuevas formas de notificación y de comunicación? No te escuchamos. A ver, ¿Sí? ahí sí. Ahora sí. Okay. Sabemos que hay un marco para que prima en el trabajo, que es la ley de contrato de trabajo, y normativa y reglas de las que especificará mejor Mateo que yo. ¿Puede ser un poquito más fuerte, María Inés? Sí, sí, ahí me escuchas. Ahí te escuchamos bien? mejor. Bien. Existe una ley, un marco regulatorio donde nos tenemos que, en el que actuamos todo el tiempo cuando realizamos nuestras actividades. Pero ahora hay algo que es superior a nosotros, que es la pandemia, que nos está afectando a nivel mundial. Esto requiere que seamos flexibles a ciertas cosas que sabemos perfectamente que una notificación de un empleador debe hacerse por un medio que asiente, ¿sí? Que debería yo mandar una carta o documento, pero hay algo que es superior a la regla que ya sabemos que está establecida, que es el nuevo marco regulatorio, que es el DNU, del aislamiento preventivo, ¿sí? Que impide que tanto los empleados cumplan con ciertas normativas. En este sentido no nos queda otra forma de actuar que no sea flexibilizar esto según nos permiten las distintas circunstancias, ¿sí? Yo, aparte de trabajar en el ámbito privado, recopilado información de otras empresas también para ver cómo están realizando este manejo. Y, por ejemplo, algo que no era habitual, que es comunicar las cosas por WhatsApp a los empleados, ¿sí? Bueno, hoy se está haciendo, se utilizan los medios de los que se disponen. ¿Por qué? Porque la gente no puede salir, ¿sí? Porque no se puede ir a enviar 150 cartas de documento al correo. Entonces, ¿cuál es la recomendación ante este tipo de cosas? ¿Podemos recibir como empleados las cosas por WhatsApp, por mail? ¿Está bien eso? Sí, dadas las circunstancias, sí, está bien, ¿sí? Y si yo soy empleado, se notifique por WhatsApp, por mail, sí, también está bien, ¿sí? Lo que sí, como empleador, le sumaría siempre una comunicación telefónica real con el empleado, aparte de utilizar estos medios que no son los habituales que debemos usar, ¿sí? No, basado todo esto en el principio de buena fe, como decía recién Darío, pero no es nada más que para el empleador. Cuando yo aviso a alguien que, no sé, el sindicato acordó una suspensión y para mandarte cómo es el acuerdo al que se llegó, o, o para notificar aquellas cosas que solo son convenientes para el empleador. No, la misma flexibilidad tiene que estar con el empleado cuando el empleado me tiene que notificar que está enfermo, por ejemplo. Bueno, él me mandará su certificado por WhatsApp y el empleador también tendrá que entender que capaz la recomendación ni siquiera está en un certificado, sino que se la envió por mail del médico y me reenvió por mail la consulta con el médico, pero también virtuales, ¿sí? O sea, esta flexibilización que tenemos que tener de los dos lados, que corresponde y que es una manera de adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, a ver, en lo que me ha tocado trabajarlo, cuando yo he notificado por WhatsApp
cuando he tenido que llamar después por teléfono y generar este acercamiento con el empleado, la verdad es que lo he vivenciado y me lo han comunicado otros colegas también, que se logra intensificar mucho más la comunicación con el empleado, genera yo creo que siempre tiene que estar también el llamado real, ¿no? El llamado telefónico real, y que esto genera una oportunidad de acercamiento entre ambas partes, oportunidades de que el empleado pueda expresar sus dudas, si tiene angustias, si no sabe, incluso que tenga dudas sobre el mismo cuándo se va a salir de la cuarentena, cosas que me suelen decir, bueno, son cosas para las que yo no tengo respuesta, pero está bien contener a los empleados. Y creo que esto puede hacer que a futuro estas formas de comunicación entre empleado y empleador no sean tan rígidas. O sea, hay empresas que el empleado se enferma y el mismo día manda a la esposa, el empleado enfermo la manda a la esposa y dice, anda a llevarme el certificado del trabajo hoy porque si no tengo problemas con mi jefe. Creo que esto que se está dando va a ir permitiendo, bueno, no es tan terrible esto, puede mandármelo por WhatsApp, después me manda el original. Aquellos empleadores que son más rígidos, al experimentar este camino en forma obligada, pueden poner una flexibilidad en sus accionares, ¿sí? Y creo que a nivel comunicacional también puede aceptar nuevas formas a futuro, si bien sabemos que lo que nos diga Mateo, que está dentro de la ley, lo tenemos que hacer cuando salgamos de la situación de pandemia, y ciertas cosas se pueden flexibilizar. Esta comunicación yo la recomiendo de los dos lados, si somos, porque algunas personas que están en la conferencia van a ser licenciados en recursos humanos y otros son empleados, ¿sí? Yo la propongo siempre de los dos lados, siempre lo propongo de los dos lados. El empleador lo debe hacer porque le corresponde obrar bien y hacer lo que está correcto, y está bueno también muchas veces del otro lado recibir del empleado, mira, te quería avisar, me comunico yo con vos y yo te digo a vos y yo te llamo para preguntarte. Me parece que está bueno que lo hagamos ambos. Perfecto. Bueno, o sea que desde este punto de vista lo que planteamos es, digamos, mantener una relación equilibrada, ¿no? En términos de derechos, obligaciones y excepciones. Es una época de excepciones en las relaciones y en las comunicaciones entre empleado y empleador. Técnicamente es una época en donde las relaciones se están regulando bajo excepciones, y cuando decimos técnicamente es la emergencia declarada formalmente, y con todo el cascadeo que eso implica, desde las normas de orden superior a las normas de orden inferiores. Pero está bueno, y bueno, uno que fue empleado y fue recursos humanos, es decir, que vio desde los dos lados, está bueno que cada vez que uno hace algo, sorteando una norma o haciendo uso de una excepción, lo fundamente. Por ejemplo, diría, habida cuenta que las clases están siendo no presenciales y no tengo el acceso a la firma del docente y sello, sírvanse a admitir este email como constancia de cumplimiento de mi examen del día de la fecha, para lo cual se reenvía el mail original del docente y la dirección de carrera. O sea, te digo que no te estoy mandando el certificado para que me pagues el día, pero te estoy diciendo por qué. Esa es una regla importante. Cada vez que voy a usar una excepción, le doy un fundamento de por qué no. Por qué no estoy haciendo el camino que está previsto en condiciones normales. Y bueno, y del lado del empleador lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, el empleador se pone un más unilateral y en cierta forma explica menos. Pero bueno, está bueno que nosotros, cuando estamos del lado del empleado, siempre nos cubramos de ese aspecto. Mirá, no te voy a ir por el caminito que tengo que ir,
por esta razón. ¿Está bien? Bueno, gracias, María. Vamos a retomar un poquito, vamos yendo y viniendo de lo, digamos, de la gestión de RH a lo psicológico, a lo jurídico. Vamos a charlar un poco, retomar con Mateo, este tema que tiene que ver con las personas que tienen que afrontar la obligatoriedad de ir al trabajo, o sea, lo que se llama, tienen que cumplir el deber de prestación, porque están dentro de lo que son llamadas actividades esenciales. ¿Y qué pasa con, bueno, con los riesgos del trabajo en esa situación? Inclusive abriendo por ahí el análisis a esto que una vez conversábamos, con relación a si el COVID no está dentro del anexo de la lista de enfermedades profesionales, ¿qué pasa con el COVID? Eso no es una enfermedad profesional, o inclusive un accidente in itinere, habida cuenta que tengo que ir a trabajar obligadamente por ser una actividad esencial. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué podríamos comentar un poco de ese desafío, Mateo? Sí, siguiendo un poco con el concepto de esenciales y no esenciales, dentro de los esenciales podemos discriminar dos colectivos. Uno, el esencial de salud, es decir, todos los médicos, enfermeros, todos los auxiliares de lo que tiene que ver lo sanitario, y por el otro lado, las otras actividades esenciales, como puede ser seguridad, los trabajadores de los supermercados, farmacéuticos, etc. Hasta el 13 del 4, hasta hace poco, hasta el 13 del 4, existía la discusión si alguno de los trabajadores esenciales contraía esta nueva enfermedad, virus o pandemia, COVID, coronavirus o como lo quieran llamar, si existía la cobertura tanto de lo que es el ILT, que sería el pago en el día 11 de la RT del salario del trabajador que tiene una incapacidad temporaria, y bien las prestaciones que dan cobertura en especie, por ejemplo, el traslado en un remis o cuestiones que son cobertura del RT. El tema es el siguiente. El decreto 367 calificó estos dos colectivos y dijo que se presume que es en ocasión de trabajo que un trabajador esencial, podemos decir seguridad, podemos decir el supermercado, mientras dure el aislamiento, se presume que es en ocasión de trabajo la adquisición del COVID. En cambio, el trabajador de salud lo amplió a toda la emergencia sanitaria. Es decir, toda la emergencia sanitaria más 60 días se presume a priori que el trabajador contrajo COVID en ocasión de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aseguradora, la RT o la mutual, tiene que cubrir tanto este ILT como las prestaciones que son no dinerarias, ¿no? En especie, llamémosla. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia radica es que el trabajador está cubierto hasta tanto una comisión médica en un futuro determine, que es quien determina en realidad si el trabajador lo adquirió en ocasión de trabajo o fue como una enfermedad normada, la ley de contrato de trabajo no inculpable, es decir, fuera de la órbita del trabajo. En sí, eso podemos decir sobre... Es muy importante muchas resoluciones que después voy a, en el chat o lo vamos a enviar, seguramente esto va a ser un puntapié inicial para dar el debate. Es muy importante muchas resoluciones y disposiciones tanto de la CRT como del Ministerio de Trabajo sobre esta temática, porque por ejemplo, para el trabajador esencial que tiene que ir a su puesto de trabajo, tiene que estar un afiche y hay todo un protocolo que seguramente lo hablaremos desde el punto de vista de recursos humanos. Pero la importancia es que nos quedemos tranquilos que los trabajadores de salud tienen presuntamente tienen la cobertura de RT por la presunción de que mientras dure la emergencia, es decir, hasta marzo del 2021 y 60 días más, si contraen el COVID, es en ocasión de trabajo, y el trabajador esencial mientras dure el aislamiento, que por ahora es hasta el 24 de mayo, pero suponemos que esto se va a ampliar.
Eso en sí podemos cerrar en ese tema. Perfecto. O sea que, digamos, este instituto en particular es consistente con toda la poderosísima lógica de la normativa laboral, de la presunción a favor del empleador siempre, del Sin duda, empleado. sin duda. O sea, es muy importante el concepto de presunción, ¿no? Es decir, a priori se está del lado de, eso significa presunción. Y bueno, esta norma se acopla de manera sistémica al resto del conjunto normativo del derecho al trabajo, que saben que es, digamos, la presunción es a favor del empleado y en contra del empleador, siempre, en principio. Así que bueno, digamos, presuntivamente estamos cubiertos, podríamos Sí, decirlo así. cabe aclarar que por qué la importancia de esto. Porque antes que existiese este decreto, que fue un DNU, la RT podía negarse a la cobertura por no estar listado, para que se entienda, no existía esta enfermedad. Pasa también con el caso de la tuberculosis, ¿no? Pero no está en el listado de enfermedades profesionales. Entonces, antes de este DNU, la RT podía decir, no le pago a partir del día 11 los 20, 25 días de reposo que tiene el empleado. Ahora lo importante de esto es que el trabajador pueda salir y no tener esa incertidumbre de que si contrae el COVID no tenga las coberturas necesarias, tanto salariales como de su salud. Claro. Y si tengo permitido no pagarle esos primeros días, también tengo permitido no darle todas las otras prestaciones que vienen después de esos días. Efectivamente. Con lo cual sería una incertidumbre para el trabajador muy importante. Bueno, gracias, profesor. Vamos a ir un poco otra vez a Ariel, a los aspectos, digamos, psicosociales. Decimos psicosociales porque siempre, digamos, el mundo psicológico del ser humano está siempre en interacción, está con otros, ¿no? Es decir, el ser humano es en grupo, es con otros. De manera que, bueno, dentro de esta perspectiva psicosocial, hay un tema interesante, ¿no? Que me gustaría que plantearlo a través del profesor, de Ariel, y es esta cuestión de abrir espacios de conversación con los jefes, ¿no? Como esta situación en donde si es mi jefe, él tiene que saber hacer todo. Pero también tengamos en cuenta que él también está bajo las mismas condiciones de incertidumbre, de presión. ¿Y qué pasa cuando el jefe no responde en términos de comunicación, de reglas de juego? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Un poco esa es la idea. Ok. Sí, creo que todos los que estamos acá seguramente nos vamos a poner de acuerdo que el aspecto de comunicación es una de las claves dentro de cualquier organización, ¿no? Una buena comunicación hace que cada uno de nosotros podamos trabajar mejor. Como bien decías antes, Darío, el tema del trabajo en equipo y la coordinación y la comunicación es clave. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Digamos, los jefes, nuestros jefes, o uno siendo jefe, quizás no estaba acostumbrado a tener que trabajar con gente que no está delante de uno o en la oficina de al lado, y ahora tiene que recurrir a otros aspectos de cómo me comunico con esa persona que está en la casa, cómo manejo el tema de la confianza, ¿no? Estará trabajando, el jefe dice, estará trabajando, necesito que, a ver si está online, si está con la computadora prendida, y volvemos al tema de los acuerdos, ¿no? Volvemos al tema de que algo que hablaba Mateo de los horarios, cómo cumplir los horarios, y creo que ahí lo importante es cómo manejamos esa flexibilidad en el uno a uno con nuestro jefe. Y bien decías vos, Darío, hay veces que esto que es tan importante y que debiera venir desde el jefe, esa comunicación, esa conversación, a veces no se da. Y es importante que nosotros como empleados podamos provocar esa conversación. Necesitamos que nuestro jefe, necesitamos que en la empresa sepan qué es lo que está pasando en nuestros hogares para poder generar un mejor espacio de trabajo entre todos. Hay veces
que nuestros jefes no saben la situación en cuanto a cómo está compuesto nuestra familia, de que tenemos o no problemas de conexión. Creo que a todos los que estamos acá, en algún momento, estas semanas, se nos cayó nuestro internet y dijimos, ¿y ahora qué? Entonces, esa conversación, generar esa conversación con nuestro jefe y explicarle de lo que nos está pasando, va a ayudar a bajar esa tensión que nadie quiere. Ni el jefe quiere, ni nosotros queremos generar esas tensiones. Por lo cual, es bueno y es importante que si el jefe no es el que trae esa conversación, la podamos traer nosotros. Y como bien se decía, a veces con exceso de tecnologías que hay, de uno está viviendo con el tema del mail, con el chat, WhatsApp, creo que a veces es importante levantar el teléfono y poder conversar telefónicamente con nuestro jefe, con nuestros compañeros, para también un momento de poder saber qué es lo que está pasando, manejar el tema de las angustias que pueden tener, porque el objetivo, como decía antes, esta es una crisis, acá estamos ante una emergencia y necesitamos poder trabajar en esa emergencia, y la mejor forma es pudiendo comunicar qué nos está pasando para generar ese apoyo, generar esa confianza y realmente que pase lo mejor posible. Después tendremos tiempo para analizar si el teletrabajo vamos a poder hacerlo de manera parcial, permanente, ya tendremos tiempo, pero ahora lo que tenemos que ver es cómo llevamos estos días de la mejor manera, escuchándonos, como decía, manejando la empatía, poniéndonos en el lugar del otro, también entendiendo que nuestro jefe quizás no esté preparado para manejar equipos a distancia. O sea, hay empresas que sí, hay empresas que no. Hay empresas que están, por su cultura organizacional, uno siente que está cuidando más a los empleados. Uno lee casos y conozco casos donde el jefe fue hasta la oficina a buscarle la silla ergonómica y se la llevó a la casa de su empleada para que pudiera trabajar de mejor manera. Y esto creo que estos casos se van a dar cada vez más, pero lo importante es lo que decía al principio. Si vemos que no viene del lado de nuestro jefe esa comunicación y esa conversación, nosotros tenemos que ponerla en el lugar. Y hablar, o sea, acordar, negociar, acordar espacios, acordar cuándo uno sí está trabajando, cuándo no está trabajando, por más que la ley nos ampare. Hay veces que nos conviene a nosotros decirle, mira, al jefe, a mí se me complica hoy en día tener la reunión que siempre tenemos de 9:30 a 10:30, porque en ese horario mis hijos están con el Zoom trabajando con las escuelas y no tengo la conexión. ¿Podemos cambiar el horario? Y seguramente en el 90% de los casos vamos a tener una buena respuesta de parte de la organización y de nuestros jefes. Y no hay que tener miedo a hacer esa pregunta, porque si no estamos volviéndonos locos, corriendo a la casa, peleándonos con nuestra familia para ver quién es más importante en la casa. Y no, la verdad que en este momento con la pandemia lo que más tenemos que hacer es cuidarnos, bajar tensiones, y relajarnos y tener paciencia para cuidarnos y hacer lo mejor posible para llevar adelante estos días. Claro, bueno, importante esto que nos marca el profesor, ¿no? Dos conceptos muy útiles. Por un lado, el aquí y el ahora. O sea, no estemos contaminando emocionalmente y cognitivamente el presente con que sí voy a seguir en teletrabajo, tanto del lado del empleado como del lado del empleador, si esta va a ser la forma en que vamos a continuar o no, qué va a pasar cuándo, es el ahora. El concentrarse en, digamos, optimizar todos mis recursos emocionales y cognitivos para el ahora. Más adelante no se sabe. Eso es muy importante, lo que decía el profesor recién. Y segundo, el darle valor a las conversaciones.
es muy interesante trabajar en la dinámica familiar y en la dinámica de las organizaciones la calidad de las conversaciones. Es decir, si uno pudiera estar de observador no participante, observando reuniones en las empresas, se podría dar cuenta de la relación que existe entre la calidad de las conversaciones y la calidad de las decisiones y la calidad de las implementaciones. ¿Sí? No puede haber buenas decisiones y buenas implementaciones si las reuniones son una porquería, para decirlo así técnicamente. O si las reuniones no llevan la forma y el proceso que tienen que llevar. Si estamos en una reunión para definir cosas, definiremos. Si estamos en una reunión para explorar opciones, estaremos explorando. Si estamos en una reunión para, digamos, trabajar una cuestión de conflictividad y de tensiones en el grupo, nos abocamos a eso. Pero digamos que las reuniones, y este es otro concepto importante que surge de lo que dice el profesor, ¿por qué no pensamos en diseñar conversaciones? ¿Qué es diseñar una conversación? Bueno, pensar qué voy a decir, por qué, en qué momento y para generar qué efecto. Como en este caso, ¿sí? Estoy viendo que las reglas se están poniendo turbias con mi jefe. Me está pidiendo cosas que yo no entiendo, me está pidiendo cosas que yo creo que no me tiene que pedir, veo que empezamos, bueno, entonces tengo que generar un espacio que es el de la conversación, pero no ponerme a hablar de cualquier cosa. ¿Y qué es diseñar una conversación? Bueno, es pensar qué meta tiene esa conversación, en qué puntos voy a tocar y para qué la hago. Entonces es muy importante esto, ¿no? Centrarnos ahora en el aquí y el ahora y no contaminar con el futuro, que es muy tenso, ¿sí? Que es muy incierto, no contaminar la emocionalidad de hoy y la posibilidad de resolver hoy. Y por otro lado, el tema del valor de las conversaciones. ¿Sí? Si el jefe no sabe y no puede, provoco yo la conversación. Yo tenía un gerente que era muy sabio y era muy idóneo y siempre me tiraba así frases, no muy técnicas, pero me decía, tenés que invertir en tu jefe. ¿Invertir en tu jefe qué es? Bueno, ayudarlo a hacer lo que él no puede hacer, porque en la medida que él hace mejor las cosas, vos te va mejor también. Bueno, gracias, profesor. Y vamos a saltar un poquito también a lo de María Inés, a lo que es la gestión de recursos humanos. Y hay un punto interesante en donde recursos humanos puede intervenir con su gestión y podríamos decir que sería una acción no ortodoxa dentro del campo de las comunicaciones internas, que es, bueno, el desafío de conservar la pertinencia, ¿sí? en la comunicación grupal. Es decir, hay una situación de aislamiento y, bueno, recursos humanos tendría que pensar algo para mantener la pertenencia hacia la organización, habida cuenta que ya no se ven todos los días los compañeros que se veían. Y podríamos decir que estamos en el campo de las comunicaciones internas, pero dentro de alguna herramienta que debería ser distinta o no ortodoxa. ¿Qué podríamos hacer respecto de esto, María Inés? O sea, de cómo poder preservar este sentido de pertenencia a lo grupal frente a la situación de aislamiento obligado, ¿no? La verdad que los trabajadores que hoy en día están inactivos se sienten muy vulnerables. No sé si se me escucha bien ahí. ¿Sí? Dale un poquito más fuerte. Bueno, los trabajadores que hoy están inactivos se sienten muy vulnerables, ¿sí? Tienen mucha, no pueden predecir qué pasa. Una cosa es estar en la empresa, que capaz que pocas personas están trabajando en la empresa y ven que algo está funcionando, y otra cosa es no hacer nada en la casa, ¿sí? Entonces, la verdad que se sienten, por lo que he podido percibir, bastante angustiados, ¿sí? Al no tener, aunque sea un referente inmediato a quien preguntar o cada tantos días hablar con alguien, digamos. Entonces, la verdad, una de las cosas que nosotros implementamos es apenas, antes que se decretara la pandemia, viendo que con el aislamiento, viendo que en otros países ya se había decretado el aislamiento, antes de que eso sucediera, armamos grupos de WhatsApp de cada jefe con sus empleados eh, y, bueno, líneas de comunicación por mail, para que en esos grupos pudieran contenerse justamente a estas personas. No solo hay que contenerlas a nivel emocional, sino que aparte, estas personas, estando en una pandemia, pueden enfermar.
o puede enfermar alguna persona que esté dentro de su grupo familiar. Y ahí también hay que contener en una forma en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que para estos trabajadores siempre, como recomendé anteriormente, conversaciones, por más que tengamos un grupo de WhatsApp donde tratemos de contener, conversaciones reales hay que tener, ¿sí? Llamar al empleado cuando uno sabe que está en alguna situación en particular. Yo he hablado capaz que un día con 44 empleados, personalmente llamando a cada uno para notificar alguna cosa y a la vez preguntar de salud, cómo están ellos y recabando sus inquietudes o dificultades que estén pasando, ¿sí? Eh, yo creo que está bueno en estos grupos que están aislados, digamos, poder en estos WhatsApp, que es nuestra forma de comunicación, creo, de todos, primaria capaz, eh, poder desde la empresa también colaborar con, no sé, app de actividades físicas, cursos de capacitación, se han largado varios eh, cursos o distracciones de teatro online, cocina saludable, o sea, por un lado, mantener al grupo y darle las herramientas, aquellas que vamos viendo que podemos disponer, armar un inactivos, a ver, para después pasárselo de los demás y que se arma entre ellos. Eh, o sea, por un lado, que estos que están inactivos, eh, darle distintas herramientas para que durante el día lo puedan utilizar. Y por otro lado, también ayudarlos a reflexionar que este aislamiento y este tiempo disponible que antes no tenían y que capaz que lo consideran muy en exceso, ¿sí? Puede ser para ellos una oportunidad, ¿sí? Para ver, bueno, y antes cuando no tenía tiempo libre, ¿qué es lo que yo quería hacer? ¿Sí? Y ahora tengo un montón de tiempo libre y no lo quiero tener. Bueno, a ver, y si aprovechamos que tenés mucho tiempo libre y tratamos de encontrar aquellas cosas que antes querías hacer, y si vemos si están al alcance para hacerla ahora, creo que hay que ayudar, es ser empático, como decía Ariel, qué sé yo, he tenido empleados que me decían, por favor, llama a trabajar porque me voy a divorciar. O sea, quiero ir a trabajar, me divorcio. Bueno, o sea, cada uno plantea distintas situaciones y creo que lo que hay que hacer es ayudar, acompañar, tenemos que buscar herramientas, como decía Darío, optimizar. Eh, creo que esto también puede generar en los empleadores, ¿sí? Los empleadores a veces son más rígidos en algunas cosas, eh, una cuestión de escucha mayor, ¿sí? Porque me comunico, porque está aislado, porque me tocó, porque yo soy el jefe de la planta y me tocó hablar con mi empleado. Pero yo le iba a avisar, no sé, que la suspensión duraba 15 días más, supongamos. Y él me cuenta una problemática que tiene y yo lo puedo ayudar. Y ahí se empieza a generar una empatía, una relación que antes no estaba porque él nunca me contaba nada. Y yo nunca le pregunté nada. Como jefe nunca le pregunté nada. Entonces, esto de que los jefes también, ideal es siempre que sea el jefe directo, sino que haya otros más arriba que cumplan esta función, eh, genera algo que después, cuando todos volvamos a trabajar, va a ser muy positiva, ¿sí? Porque hemos logrado puntos de contacto que antes no teníamos. Antes era Claro. móvil laboral todo. Entonces yo le tengo fe que a la salida de la pandemia los empleadores abran su mente y vean ciertas situaciones que se dieron durante la pandemia. Ah, pero mirá cómo pensaba esto, cómo vimos que funcionaba, sigámoslo haciendo, ¿sí? Ujú. Bueno, muy interesante. Esto que cuenta la profesora, así como un relato distendido, ¿m?
si uno dijera técnicamente qué es lo que está haciendo ese gerente de recursos humanos, está desarrollando acciones de comunicación no tradicionales para impactar en dos cuestiones. Primero, el aislamiento, es decir, las personas están dejando de verse. Segundo, algo impensado, están generando acciones de comunicación interna para atacar el vacío del tiempo libre, cosa que uno nunca hubiera pensado, que tendría que ayudar a un trabajador a resolver el tiempo libre. Y ahí vienen estas actividades online, estas actividades a distancia, que teatro, que, bueno, recomendemos a los jefes que tengan su grupo de WhatsApp. Lo que se está haciendo técnicamente es eso, atacar esas dos cuestiones, que es el aislamiento, ¿sí?, y el qué hacer con el tiempo libre. Bueno, muy interesante. O sea, comunicación interna, todo lo que es aislamiento, qué hacer con el tiempo libre, y bueno, y cómo desde las acciones informales y no tradicionales decimos, bueno, no está hablando de una intranet, no está hablando de una campaña de comunicación interna formalizada, no está hablando de acciones que tienen que ver con acciones de integración, outdoor, cosas que se hacen formalizadas los fines de semana en las empresas, pero son técnicamente acciones que tributan a lo mismo, es decir, achicar el aislamiento y por otro lado darle contenido a ese tiempo vacío, que está quedando vacío. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que no sepa hacer con nada con el tiempo libre? Sí, no, pero no es tan fácil. Pregúntenle a las personas que se jubilan de un día para el otro, ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Cuando no tienen esta desprogramación progresiva por ahí que le ofrece la empresa, en donde empieza a ir a trabajar cada vez menos día, hasta que trabaja un día a la semana nada más y después ya deja de trabajar. El que pasa de no estar nunca a estar todos los días en la casa. Es importante. Bueno, gracias, María. Bueno, vamos a seguir y ya vamos a ir cerrando. Vamos a seguir un poco con el profesor Mateo. Y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto que supuestamente tiene o no tiene obligación el trabajador y cómo se resuelve en cuanto a los elementos de trabajo y las condiciones de trabajo. Porque el trabajador cuando va y es presencial cumple con el deber de prestación, pero los elementos y las condiciones de trabajo las pone el empleador. Es más, desde el punto de vista de riesgo del trabajo, los riesgos también los pone el empleador. En este caso, el propio empleado es el que pone sus propios riesgos en su propio lugar de trabajo y el que a su vez tiene que poner sus propios elementos de trabajo. Bueno, ¿cómo lo ves eso, Mateo? Bueno, todo un tema, ¿no? Sí, creo es que muy amplia la pregunta. Pero el foco es un gran tema. ¿qué podemos resumir para que se ordene ese problemita? ¿Sí? De que... Sí, a ver, ¿qué surgen? Surgen cuestiones que tienen que ver, por un lado, con los elementos de trabajo y por el otro lado, con la salud y seguridad del trabajador, ¿no? Como bien lo comentaste. La realidad es que si nos ponemos fríos a la letra de la norma, el artículo 76 de la LCT dice que el empleador debe reintegrarle al trabajador todos los gastos que le incurren. Y cuando hablamos de gastos, hablamos de incremento en la luz, disponer de un espacio. Por ejemplo, yo estoy con problemas ahora, me tuve que comprar una de esas sillas, seguramente no le pasaré la factura al empleador, pero todos estos gastos nuevos que vamos teniendo, el gasto de internet, el gasto también de cuestiones de seguridad. ¿Qué pasa con esos gastos? Bueno, como dijimos, estamos en una etapa de emergencia. Y dentro de la emergencia, entrando en la seguridad y salud del trabajador, nos remitimos a la norma de teletrabajo y el deber de información del empleador sobre los teletrabajadores actuales, este trabajador que fue forzado un poco a teletrabajar para mantener ese trabajo presencial como pueda desde su casa.
Y ahí hay algo muy interesante porque omite una reglamentación, que es la reglamentación 1552/12, que tiende a hacer todo lo que sea el teletrabajo, lo define, y dentro de una de las obligaciones que tiene el empleador son darle al trabajador, al teletrabajador o al trabajador remoto, la silla ergonométrica, darle un mini matafuego, yo le digo mini matafuego, pero es un extintor, darle todo un kit de seguridad y otorgarle un manual que es un manual de buenas prácticas de teletrabajo. Y dentro de ese manual de buenas prácticas, hasta se sugiere un incremento salarial al teletrabajador. ¿Por qué? Por todos estos gastos que está incurriendo. Pero como dijimos, la idea de esta charla y empezar a trabajar y a debatir no es para que salgamos corriendo a pedirle el reintegro de gastos a nuestro empleador, sino tener en cuenta que esto es algo atípico, que cuando salgamos de esta situación de aislamiento, podamos tener un desafío de generar una normativa coherente sobre teletrabajo, sobre la salud del teletrabajador, sobre la seguridad del teletrabajador y sobre estas cuestiones, porque se incurren en gastos. Pero bueno, es excepcional. Creo que es un tema de debate. Claro, sí, el tema de la razonabilidad, ¿no? No me pidas que me compre una Mac para Sí. laburar en casa. O sea, bueno, yo voy a poner lo mío. Y desde el punto de vista de riesgo del trabajo, bueno, tratemos de optimizar, qué sé yo, no estemos con una zapatilla con 50 cosas enchufadas y los pies arriba de la zapatilla. Tratemos de riesgo eléctrico evitarlo, tratemos de prolijar la zona donde estamos para evitar esa... Imagínense que todo lo que decía el profesor, con todas las personas, las RT no podrían hacerlo, no podrían ir a inspeccionar los lugares de trabajo de todos los trabajadores que están haciendo teletrabajo para ver qué requiere, qué ergonomía, un montón de cuestiones, que ventilación, luz, hay un montón de cosas. Imagínense que un puesto de teletrabajo formalizado como corresponde tarda un montón de tiempo y requiere, o sea, no, pero bueno, estamos en esa circunstancia y la idea es, como habíamos planteado al principio de la charla, hacerlo de criterios, ¿no? De criterios ordenadores, de criterios de razonabilidad, de criterios que nos ayuden a transitar esta incertidumbre. ¿Sí? Sí, Darío, y como decía el profesor Ariel, la realidad es que si no cuento con una notebook, puede llegar a haber alguna forma de que me la hagan llegar, o como decía el profesor, de hacerme llegar la silla, porque lo importante es cuidar al trabajador y cuidar el puesto de trabajo. Y si la empresa, sé que estamos en crisis, puede llegar a cubrir esos gastos que el trabajador incurre, también lo haga, porque no vamos a dar una charla de economía, pero todos sabemos lo que ha aumentado todo. Entonces, también ese diálogo con el empleador suma y muchísimo. Claro, sí, ayudar uno a crearse sus propias condiciones, ¿no? De clima, de confortabilidad, de calidad de los vínculos. También uno tiene una cuota de incidencia en los tipos de vínculos en los que está. Digamos, no es que solamente el jefe diseña el escenario vincular y yo no tengo nada que ver. Y bueno, profesor, ¿qué cuota le podríamos poner de oportunidad a esto? ¿Qué te parece? O cualquiera de los tres, quien quisiera responder. O sea, hay una esperanza en el sentido de que podemos generar un aprendizaje de todo esto, podemos generar un escaloncito arriba, oportunidad en materia de desarrollo de las relaciones de trabajo. María dijo ya su punto de oportunidad y es, bueno, que crezcan tanto empleados como empleadores, y más que nada, María lo dijo del lado de los empleadores, ¿no? Que se animen, y que empiecen a entender desde otras perspectivas. Por ejemplo, qué sé yo, que le pierdan el miedo a la libertad del trabajador trabajando en casa, que muchas veces el trabajador en casa trabaja más que estando en la propia oficina. Hay muchas empresas que no soltaban el home office porque tienen cultura de desconfianza, no tienen cultura en que el ser humano es
básicamente una persona que necesita hacer bien su trabajo por una cuestión narcisista. Nadie se siente bien haciendo un trabajo de porquería. Entonces, el punto de vista contrario, que el trabajador va a hacer todo lo menos posible, y si lo dejo en casa trabajando solo, me va a sacar ventaja, bueno, quizá empiece a cambiar un poco, porque se tuvo que meter el cuerpo en esta situación, sí o sí, y no se pudo decidir si lo hago o no lo hago. Muchos jefes que no querían teletrabajo ahora tienen que gestionar teletrabajo. Muchos gerentes que no delegaban y que ahora ya son mayores de 60 o tienen 60, se tienen que fumar, para decirlo así técnicamente, disculpe la platea, pero bueno, estas cosas son recursos pedagógicos, ¿está bien? La metáfora, los chistes y estas cosas. Se tienen que fumar, que tienen que dirigir desde la casa, y no pueden dirigir toda la planta como hacían antes, que apretaban un interno y venía el jefe de producción y decía, mira, hay que hacer esto. Con lo cual la herida narcisística de no poder manejar él todos los días, todas las cosas él, también va a ser un aprendizaje. Así que bueno, hay aprendizaje por todos lados, ¿está bien? Pero vamos a cerrar, al menos la parte nuestra. Después hay algunas preguntas acá que están agendadas para trabajar. Vamos a cerrar un poco la perspectiva del humano con Ariel, a ver qué estás visualizando de aprendizaje desde tu visión, desde lo psicosocial. A ver, yo quiero aclarar bien lo que vos decías, Darío. Esto es una emergencia, o sea, este no es un teletrabajo, así habitualmente no es el teletrabajo, sino que es un teletrabajo de emergencia. Por lo cual, obviamente vamos a tener aprendizaje de esto que está pasando y para poder después ver cómo lo llevamos a cabo si uno quiere realmente empezar en algunas áreas con teletrabajo habitual. Pero para que un teletrabajo funcione, lo que hay que hacer es planificarlo y gestionarlo de manera adecuada. O sea, y la planificación de un teletrabajo involucra todo lo que hablaba Mateo, por un lado, la parte legal, pero también la parte profesional, psicológica y de capacitación y formación, tanto de los empleados como de los jefes. O sea, acá involucra a toda la organización como sistema, como ecosistema, y es sistémico, por lo cual vamos a tener que, digamos, hay teletrabajo en la Argentina, y que yo tenga memoria de haber trabajado en estos manuales que Mateo mencionaba, de manual de teletrabajo, por lo menos hace 15 años, 20, y empresas que por la cultura se animan a armar equipos de teletrabajo, y otras empresas que por su cultura lo tienen más escondido y no se animan. Yo creo que esto es un simulacro de teletrabajo, de vuelta estamos en una crisis, en una emergencia, no podemos verlo como un teletrabajo formal, pero creo que nos va a traer muchos aprendizajes para después ver qué hacemos en el día después. Hay mucha gente que dice, esto nos va a cambiar a todos. Tengo mis dudas, es para otro debate, otra charla de hora y media, a ver si nos va a cambiar o no nos va a cambiar. Yo creo que en muchos casos sí, pero también esto es la realidad. Tenemos líderes o jefes que, si no eran buenos jefes a nivel presencial, ¿por qué serían buenos jefes de manera virtual? Y tenemos otros jefes y empleados que estamos aprendiendo a cómo comunicarnos mejor, a cómo escucharnos, a cómo ser un poco más empáticos y flexibles para poder salir adelante. Yo creo que hay oportunidades, creo que vamos a llevar aprendizaje de esto y vamos a poder contarle a nuestros hijos, nietos, cómo se pasó, y seguramente podamos tener mejores organizaciones después de esto. Y obviamente sería interesante escuchar las preguntas. Estuve intentando ver algunos de los chats, pero creo que está bueno poder escucharlo de primera mano para poder contestarles. Bueno, gracias. Sí, acá hay un aporte, por ejemplo, que hace Cris, que dice, un aporte de creatividad, ¿no? Dice que en su empresa hay personas que no están activas porque no pueden realizar trabajo a domicilio o en sus casas o teletrabajo, pero sin embargo se le están dando actividades vinculadas a sus profesiones. Por ejemplo, que realicen trabajos online con personas mayores. Interesante, esto que decía por ahí
María Inés, de, bueno, ¿qué pasa al que no está haciendo nada en casa? ¿Cómo lo podemos enriquecer? ¿Cómo podemos cubrirle ese tiempo? Inclusive con una función social y que, bueno, claro, sí, por ahí tenemos un asistente social que está en caja y nunca pudo ser de asistente social. Y bueno, esta es la oportunidad que desarrolle algo, alguna actividad online, una actividad como esta, que la patrocine la propia empresa. Es decir, se liberan un montón de oportunidades y de energías y de escenarios si uno se suelta a la creatividad y descomprime todo el drama que es todo esto. Bueno, ese es un aporte. Hay una pregunta interesante que veo acá que se está repitiendo bastante, que tiene que ver con la salida de la enfermedad y cómo se instrumenta el reintegro, que veo que eso, no sé cómo lo estará trabajando María Inés, desde las relaciones laborales, y bueno, a ver cómo lo ve Mateo, porque por un lado tenemos que la persona tiene ya el negativo de COVID, después hace una cuarentena, un periodo de aislamiento, ¿sí? Después del negativo del COVID, y tiene que instrumentarse el reintegro. ¿Qué decimos a eso? El resultado del laboratorio alcanza, más la prueba de que estuve 14 días sin ir. Entiendo que se requerirá una alta médica del alta de la empresa, pero bueno, ¿cómo lo ves, Mateo? Sí, como lo veo como los reingresos de una enfermedad. Eh, la realidad es que tiene que haber altas. No conocemos todavía, no soy médico, me disculpan, pero no conocemos cómo reacciona todavía esta enfermedad. La realidad es que para que el trabajador se reincorpore plenamente, va a tener que tener alta tanto de su médico o tratante como del médico laboral. Tenemos que tener en cuenta que todavía hay un montón de gente exceptuada por el tema de ser de riesgo. Así que no, es una pregunta que hoy es hacer futurología. La realidad de los hechos es que sí, como todo va a tener que tener todo alta. No sé si la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se va a expedir sobre esto, porque también podría ser una especie de apto laboral excepcional, como tenemos el apto de ingreso, el apto ante una enfermedad de largo tratamiento. La verdad que, Darío, creo que responderte a esto es hacer un poco futurología, pero entiendo que sí, que tienen que dar todas las condiciones para que el trabajador esté bien y también el resto de los trabajadores, porque no solamente es la seguridad y salud de ese trabajador, sino de los demás. No he Claro, el de los tenido, demás. Pero bueno, vamos a reorientar la pregunta a lo empírico. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo estás manejando hoy en día, María Inés? Quizá no tuviste un reintegro de COVID, pero ¿cómo lo estarías manejando o cómo lo estás manejando si ya te tocó? no tuve un caso de COVID, pero sí tuve caso de aislamiento obligatorio cuando la gente volvía de países que estaban afectados por la pandemia. O sea, alguien que volvía de Estados Unidos y le decían, no vengas al trabajo, quédate en tu casa a los 14 días. Y la verdad es que, bueno, iba 14 días a su casa y yo decía, mira, ¿sabes qué? No vengas hasta el miércoles. O sea, yo le agregaba No, unos días más, la verdad. Y si tuviera, ¿cómo es? No se escuchó esa parte última. Habló un claro, poquitito yo más le fuerte. decía, tenían que estar sin ir al trabajo 14 días si venían de afuera, de un país Ah, que ok. tenía la pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos, al principio España. Decían, si tenés un empleado que está regresando de sus vacaciones de esos países, no puede volver al empleo, tiene que ir a su casa a hacer aislamiento obligatorio 14 días. Y yo le decía, no vengas a los 14 días, ¿sí? Tomate lunes, martes, miércoles, porque para mí, que ese empleado tome 3 días más y me asegure que no traiga ningún coronavirus adentro de la planta, es mucho más importante, porque si él viene me contagia a media población, y por la salud de Claro, todos y por la salud de él. claro. Entonces, yo creo que no he tenido un caso de COVID, pero
¿Cuál es el protocolo si uno tiene el COVID? Tengo que tener un alta médico de la enfermedad, ¿sí? Y así todo, yo personalmente haría el que otro chico. Toma más, ¿sí? Tenés ¿Vos el alta, personalmente harías qué? que se tome más días, 2 o 3 días Ajá, más, ¿sí? Que se tome por lo menos 3 días más, como para reasegurarme, aunque él ya tiene su alta. Como una claro. medida de prevención, digamos, ¿sí? Trabaja de tu casa o no trabajes, pero venite Ujú. 3 días después, ¿sí? Eso Claro, por acá un tenemos lado. una pregunta un poco distinta que es, A ver, dice Lau, ¿qué sucede con los que convivimos con personas de riesgo y nos solicitan presentarnos a trabajar? ¿Podríamos y negarnos? no, ¿Cómo lo legalmente ven? no podrías negarte por ese tema, ¿sí? No sé si por otro, pero por ese tema no, ¿sí? Tienen que salir a Ah, trabajar son las personas mayores de 60, ¿sí? Los otros sí, no, ¿sí? yo entiendo que la persona de riesgo se refiere a riesgo de contagio, es decir, mi hermana vino Ah, de Italia y me dicen que, y vivo con ella, y me dicen que vaya a trabajar. no, no. Si ella tiene, si la persona, una persona que, pues yo puedo tener un familiar con COVID, entonces a todos nos ponen en aislamiento forzoso, ¿sí? Que no podemos ni hacer las compras. Tiene que venir alguien a traernos la comida. Si no tenés, conseguítelo, ¿sí? Pero nosotros no podemos pasar, todos los que vivimos con él, la puerta, ¿sí? Yo creo que no es ese el caso que se pregunta, porque en ese caso sí, se quedan todos en la casa y el Estado hasta te va a vigilar que no salgas, ¿sí? Vos decís Y que la yo, pregunta está más orientada a, yo ¿tengo que porque la he dejar tenido, a mi papá, que es una la he persona de riesgo, tenido, por ir a trabajar? yo la he Ah, ok, tenido, que muchos empleados me decían, yo tengo mi papá que son mayores, ¿sí? Bueno, pero el aislamiento es para esas personas mayores. Después hay protocolos de parte del Ministerio de Salud, ¿sí? De cómo yo debo ingresar a mi casa, qué tengo que hacer cuando entro y cuando salgo de mi casa, ¿sí? Todo lo que todos conocemos, me claro, lavo, ¿sí? claro. En el trabajo, cuando se vuelve a trabajar, a mí me pasa mucho que los empleados tienen miedo de trabajar, ¿sí? Cuando van a ingresar, reingresar al trabajo. ¿Qué pasa? En el trabajo, nuestro responsable de seguridad e higiene tiene que hacer un nuevo protocolo para ver si, cómo no se propaga el coronavirus en ese trabajo. ¿Sí? Cada vez que abre una nueva actividad o le permiten trabajar alguna actividad, tiene que hacer de seguridad e higiene un nuevo protocolo. Y ese protocolo Ujú. se le debe enseñar a los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores pueden participar para eh, incorporar nuevas cosas en ese protocolo, si son correctas, porque ellos son los que hacen el trabajo diario de todos los días y Ujú. saben mejor que nada, bueno, mejor que acá en este momento nos lavemos las manos y después hacemos tal cosa y después cuando terminamos tal otra, vamos todos a higienizar el puesto de trabajo. O sea, se hace el protocolo y a la vez se invita a la participación de los empleados para poder recomendar e incorporar nuevas cosas en ese protocolo. Claro, Eh, los claro. trabajos deben ser evitar la propagación, ¿sí? Claro, dentro de la, digamos, de la línea que propone la OIT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, respecto de que el trabajador debe participar Uh -huh. del diseño y de la creación de las normas que son para su propia seguridad. Es decir, Exacto. debe participar en el desarrollo de los protocolos. Uh -huh. Pero bueno, en el primer caso, ¿qué hago con mi papá que está en situación de riesgo? Es técnicamente un Que no caso salga. de cuidado de familiar enfermo. Claro, que no salga de ¿Lo su preveo o no casa. lo preveo? Y será una facultad del empleador. Y en el otro caso, si estás incluido dentro del protocolo de aislamiento, podés no tener el deber de prestación, no venís, pero para no venir tenés que estar incluido dentro del protocolo de aislamiento. Estamos en esas dos situaciones, digamos. ¿Está Yo acá bien? A Darío le veo una cosa muy importante. Yo Sí, que yo digo, el COVID no lo creó el empleador, ¿sí? Esto es algo que le está pasando al mundo y no lo hizo el empleador para perjudicar a los empleados, ¿sí? Tampoco el empleado no está trabajando porque
se quedó en su casa porque él quiere. No, o sea, tenemos que ser criteriosos, poder entender que esto es fuerza mayor y va más allá de todo, pero en este caso de los protocolos, me parece que puede cambiar la mentalidad de muchos empleadores con esto de cuántos empleados, por las dudas, iban enfermos a trabajar. De generarle conciencia al empleador de, pará, viste que vos siempre quisiste, bueno, que venga con fiebre, Sí, sí, ¿sí? Como si fuéramos, los empleadores fueran médicos. sí, sí. Ahora todo esto ayuda, ¿sí? Para sacar lo positivo, ¿no? Ayuda a que el empleador entienda el riesgo que se corre cuando un empleado viene enfermo, la importancia de la limpieza en los lugares de trabajo, que también, bueno, la cocina, que la limpien ellos, que se fijen, tira un poco la bandina. O sea, me parece que es otra cosa esto de los protocolos y la seguridad de no contagiarse del coronavirus, que puede ayudar en el futuro a que el empleador cambie un poco la cabeza con respecto a esto, la salud del empleado, el cuidado de la salud del empleado, ¿sí? Claro, a dar un salto cualitativo profesional en todas estas cuestiones, claro. Bueno, muy, muy interesante. Ni hablar de lo que sería, digamos, la gran contradicción del premio por asistencia y puntualidad y de ir a trabajar con fiebre para no perder el premio, ¿no? Ese tipo de instrumentos perversos, que son muy controvertidos, ¿no? Y muy complicados desde el punto de vista de los efectos, que finalmente termina generando efectos contrarios, ¿no es cierto? Porque no hay peor cosa en cuanto a cuánto puede contribuir un trabajador a una compañía, que él sienta que tiene que ir enfermo porque si no se lo castiga con que pierde el premio. O sea, y después por ahí lo metes a una reunión y lo convocás a que tenga engagement, a que contribuya, a que se ponga la camiseta y ayer viene con fiebre, porque si no perdía el premio, ¿no? Esos premios distorsivos que generalmente generan mucho daño a la productividad inclusive y a todo lo que es la trama social. Bueno, queridos profesores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María Inés, Ariel, Mateo, muchas gracias. Muchas gracias a Facundo, Valeria, los organizadores, a todo lo que es, digamos, el área de extensión universitaria dependiente de la Secretaría Académica que nos permitió compartir este encuentro y, por supuesto, a los protagonistas más importantes que son todos los participantes que vemos acá que están activamente, bueno, haciendo preguntas, haciendo comentarios, pero ya estamos en el tiempo. Muchas gracias a todos. Y bueno, la universidad los convocará nuevamente a través de lo que es digamos, este ciclo de charlas virtuales, a tener oportunidad de compartir otro espacio con otros docentes y con otras temáticas. Que anden muy bien, que tengan muy buena salud ustedes, sus seres queridos. A cuidarse. Que estemos todos bien. Gracias. Gracias a todos. Adiós, gracias. Hasta luego.